Quiero estudiar para que el deseo me lleve a la acción y a rectificar mis ideas, mis pensamientos y mis instintos. Kenji Ratsun. Amén. Bien. Había más personas ahora, parece. Entró alguien más. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Esta semana es la porción 24, ¿sí? Y comenzamos, para los que estuvieron atentos quizá y leyeron la porción de la semana, comenzamos un nuevo libro, uno de los 5 libros, el tercero, el libro de Vaikra, conocido también como Levítico, ¿sí? Libro de Levítico, que es el tercer libro de la Torá, el tercer libro de la Biblia, ¿sí? Este libro es un libro muy técnico. Si lo leen, y bueno, idealmente deberían leerlo, aprovechando además ahora que estamos en las casas, los domingos, el domingo anterior a la clase del Zohar, pueden entrar, ¿cierto?, a la parte del material gratuito de la página de la fundación, y ahí pueden, ¿cierto?, descargar la porción de la semana y leerla antes de venir a la clase, ¿sí?, para no tener que luego estar sin saber de qué estamos hablando. Como les decía, es una porción súper técnica. Vamos a contar algunas de las cosas que cuenta, valga la redundancia, la misma porción, en lo literal, perdón, para entender el contexto general, y luego vamos a ir a ver lo del Zohar y, y todo lo que tiene que ver con la enseñanza que el Zohar tiene para esta semana en nuestro caso, ¿sí? Ya. Pum, pum, pum. Entonces, el libro, o sea, ha sido difundido occidentalmente con el nombre de Levítico, este libro que él comenta el Zohar esta semana, simplemente porque básicamente trata las reglas que se seguían en el templo, o sea, las prácticas que llevaban a cabo los levitas, ¿cierto?, junto con los sacerdotes. Que, o sea, se centra principalmente, este libro se centra principalmente, y el comienzo, las primeras porciones del libro, en todo el tema de las ofrendas o de los sacrificios, conocidos, ¿cierto?, como sacrificios que se hacían en el templo, ¿sí? Este tema de que habían ciertos sacrificios rituales, habían sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa, sacrificios por la vergüenza, habían ofrendas de gratitud, ofrendas de ascensión, un montón de trabajos físicos, ¿cierto?, rituales, que eran, por supuesto, también tenían una carga espiritual, por supuesto, ¿cierto? Pero que eran físicos, o sea, había que llevar al templo cierta, no sé, grano o cierta animal, y en el templo, ¿cierto?, venía el sacerdote junto con un levita, y este animal era procesado de una manera, ¿cierto?, lo inmolaban primero, sin dolor, luego su cuerpo lo procesaban de tal o cual forma, y era presentado de tal o cual forma en el altar, para cumplir, ¿cierto?, con cierto proceso que tenía una consecuencia espiritual. Incluso algunas tenían consecuencias físicas en la persona. ¿Sí? Todo este sistema es conocido en hebreo como el sistema de los korbanot, ¿sí? O sea, la palabra sacrificio no existe en hebreo, ni la palabra holocausto, como también le llaman. En hebreo no existe esa palabra, ¿sí? Sino que la palabra es korban. Korban. Creo que este sistema me permite escribir en la pantalla, así que se los voy a escribir aquí a un ladito para que lo puedan ver. Ese texto aquí. Acá al ladito voy a escribirlo. Corban. Ahí está, ¿sí? Lo pueden ver. Sí, ahí en la pantalla lo pueden ver. Un corban entonces era una acción ritual, práctica, ¿cierto? Práctica, que se llevaba a cabo en el templo y que tenía cierto propósito particular orientado a distintas cosas. Obtener paz, obtener perdón, librarse de la vergüenza, limpiar el pasado, agradecer, alabar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante del tema
lo interesante del tema es que cuando lo vemos en castellano y ocupamos el término sacrificio, suena como súper duro, suena como una cosa que tengo que, valga la redundancia, sacrificar, o sea, algo que tengo que perder, o algo que me implica sufrimiento, básicamente. Pero en hebreo, la palabra korban, ¿cierto? Viene del verbo hebreo, que también lo voy a escribir aquí para que lo vayan aprendiendo algunas palabras, del verbo hebreo lekarev, lekarev, que significa acercarse, ¿sí? Acercarse. Entonces, estos, estas rituales y estas prácticas que se hacían en el templo antiguo, que las pueden leer en detalle si leen la porción de la semana y las siguientes porciones, qué se hacía con cada una de ellas, con la grasa, con la sangre, con la pata, con el animal, con el todo, tenían un propósito que era lekarev, que era acercar a la persona. O sea, la persona hacía esta práctica no como un sacrificio de sufrimiento, no como una cosa solo ritual, sino que el resultado de este proceso complejo físico y ritual era acercar a la persona. ¿Acercar a qué? Acercarlo a sí mismo, a su propia naturaleza, a su propia corrección y acercarlo, por lo tanto, al Creador, porque recordemos que mientras más vamos a nuestro interior, más cerca estamos de la esencia misma del Creador, que es nuestra alma, ¿cierto? El punto más sublime de nuestra alma. Entonces los korbanot, ¿cierto? Los sacrificios o los holocaustos no eran una cosa tan como tan ritual en sí, sino que era una práctica. De hecho eran mitzvot, son parte de las 613 mitzvot, era una práctica de conexión que obtenía como resultado lekarev, acercaba a la persona al creador, lo conectaba o lo reconectaba si se había desconectado. Por eso una vez explicábamos que el templo, que siempre se ve como una cosa que parece más ritualística o espiritual o religiosa, era más bien como una clínica del alma y del cuerpo. O sea, la gente iba porque estaba sufriendo, porque había cometido un error, o por lo que sea que hubiera ocurrido, y cuando salía, salía más sano, salía equilibrado, salía tranquilo, salía conectado, pero además salía con claridad de qué es lo que tenía que hacer para poder corregir aquello que tenía que corregir. Un poco entonces podríamos decir que los sacerdotes, que los levitas eran como un poco los médicos o los terapeutas o los coaches de, de esa época, ¿sí? Ya. Pero la porción, ya explicamos lo de los corbanot, pero la porción no se llamaba Levítico, como nos dijeron que se llamaba, ni se llamaba corbanot, sino que la porción se llama Vayikra. El libro que estamos comenzando y la primera porción del libro se llama Vayikra, tal como lo pueden ver en la pantalla, ¿cierto? Ahí, en el título de la porción de esta semana. Y Vayikra, ¿cierto? Vayikra significa y llamó. O sea, como alguien que llamó hablando. Ikra es hablar. Entonces, Vayikra, comienza el texto diciendo, ¿cierto? Vayikra, ¿cierto? Hashem el Moshe. Y llamó el creador a Moisés. Lo llamó. Y le dijo, ven acá, te voy a explicar unas cosas y tú se las vas a explicar al pueblo. Y ahí el creador le explicó a Moisés todos estos rituales, los sacrificios, los korbanot. Después le va a explicar otras cosas más adelante. Y le explicó todo esto. Y luego Moisés se lo explicó al pueblo y el pueblo empezó a ponerlo en práctica, ¿sí? A ponerlo en práctica. Habían distintos tipos de korbanot. Esta clase no nos da para explicarlos todos. A mí, yo recuerdo que tomé clases con con un rab, el rabbi Yoshua Ben Zadon, que es experto en el Talmud, y eh, él se lo sabía de memoria. Sabía de memoria cada corbán, cada cosa por la que se hacía, cada proceso. Era espectacular. No es una clase de corbanot hoy día. A lo mejor algún día, en algún momento de la vida les interesará estudiarlo. Con ayuda del cielo tendremos algún día todos los tomos del Talmud de la Fundación y podrán estudiarlo por su propia cuenta. Bueno, seguiremos creciendo y lo lograremos, yo creo, en algún momento, ¿sí? Pero por ahora vamos a decir simplemente que
habían corbanot todos los días, de distintos tipos, por distintas labores, pero habían unos fijos. Y de eso sí me lo sé, y eso podemos explicarlo. Habían unos corbanot fijos. Uno que era por la mañana, todos los días por la mañana, que era el de Shaharit, ¿sí? El de la mañana, que era básicamente para como una acción de reconectar al pueblo completo, y había otro que era en la tarde, que era para volver a hacer lo mismo, pero al siguiente proceso del día, ¿sí? Luego se instituyó uno nocturno, un fuego nocturno, y eso se correspondió después, como vamos a explicar cuando ya veamos el Zohar, con las oraciones, con las plegarias diarias. Lo interesante acá, lo que quiero tomar todavía de lo literal, antes de irnos a la lección del Zohar, ¿cierto? A lo que el Zohar tiene para enseñarnos esta semana, es este tema de Vayikra, de que el creador llamó, ¿cierto? O sea, el creador llamó a Moshe. Y si ustedes pueden mirar a ver si se los puedo mostrar en la pantalla, creo que puedo buscarlo, voy a intentarlo. Si uno mira el texto de la Torá, ¿cierto? Parashat Vayikra. Si uno mira el texto de la Torá, en la porción Vayikra, se da cuenta que en el texto, aquí lo tengo, se los voy a mostrar en la pantalla. En el texto mismo, la letra Aleph de la palabra Vayikra está escrita más pequeña, ¿sí? Obviamente los sabios de la Torá nos dicen por qué, y yo eso los quiero mostrar para que lo vean. Lo tengo aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Aparece en esta forma, se lo voy a mostrar aquí, en esta manera. Esto como se hace aquí. Bueno, eso tiene de bueno el hecho de tener este software que nos permite también poder mostrarles más cosas en la pantalla cuando estamos trabajando online. ¿Sí? Entonces, un segundito, acá. No sé si lo alcanzan a ver ahí, ¿cierto? Me imagino que ven el mouse. Entonces, si se fijan, la última letra de la derecha, que se corresponde con la letra A, la Vayikra, la letra Aleph, ¿cierto? Está, ¿no? Esta letra aquí. Está más pequeña que el resto de las letras, ¿sí? Aquí este es un dibujo, claramente es un diseño moderno, pero cuando uno lo mira en el texto original de la Torá, ¿cierto? En un libro de la Torá, en un rollo de la Torá, va a ver que esta Aleph está más pequeñita igual que aquí, igual que en todos los textos que la encuentre. ¿Por qué está pequeñita? Porque aquí ocurren dos cosas interesantes. Primero, es que el creador llamó a Moshe, ¿cierto? O sea, el texto de decir, el creador llamó a Moshe es algo maravilloso. De hecho, había una historia de un alumno del Baal Shem Tov, del cabalista que se llamaba Reb Susha, que era un hombre muy simple, era un tzadik, muy espiritual, muy conectado, pero muy simple. Dice que cada vez que se ponían a estudiar y leían la Torá, y leían cuando dice Vaidaber Moshe, o sea, perdón, Vaidaber Hashem, y habló Hashem, y dijo, y habló Hashem, y dijo Hashem, diciendo, y habló muchas veces, dice que cada vez que él escuchaba las palabras y dijo Hashem, se empezaba a reír y empezaba a decir, como se dan cuenta de lo grandioso que es el hecho de que el creador se haya manifestado y le haya hablado al ser humano, y se empezaba a reír y empezaba a repetir, y dijo Hashem, y dijo Hashem. Entraba como en éxtasis espiritual y lo tenían que sacar de la sala porque se ponía a reír y a cantar solo en el patio, lo dejaban ahí bailando mientras seguían estudiando. Por lo grandioso que era la idea esta de que la fuente divina, independientemente de la forma como lo hiciera,
se comunicaba con los seres humanos. Y es súper interesante porque uno puede decir, bueno, pero hoy día no pasa. Y la verdad es que sí, porque uno se puede comunicar de muchas maneras, no necesariamente hablando. ¿Sí? La verdad es que el ser humano, el creador se sigue comunicando con nosotros de distintas maneras. Y esto es súper importante antes de que vamos al texto del Zohar, que lo quería hablar porque tiene mucho que ver también con lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Recordemos que hay uno de los nombres del creador, ¿sí? Uno de los nombres del creador, que es el nombre Elohim, Elohim, que tiene valor numérico 86, que es el mismo valor numérico que la palabra Hateva, Hateva, que significa la naturaleza. Entonces la naturaleza, ¿cierto?, a nuestro alrededor, es una expresión del creador que nos habla constantemente. ¿Recuerdan cuando hace muchos años atrás hubo un terremoto en Asia? El terremoto en Asia, donde dice que mucha gente estaba paseando, haciendo sus cosas, turisteando, y de repente los animales empezaron a correr hacia los cerros. Los pájaros se fueron, los peces desaparecieron de la costa, y entonces a unos minutos vino el terremoto. Hoy día se ha, ¿cierto?, manifestado en el ser humano ya un virus, ¿sí? Este virus de, de la corona, que tiene que ver mucho con Keter, con el deseo del creador. Y este virus puede ser interpretado de muchas maneras. De hecho, hay gente que lo está interpretando como un castigo divino. La verdad que no es, pues es una señal. Como todo lo que la naturaleza hace, cuando sabemos mirar, hay un dicho, no recuerdo quién lo decía, pero que era como, cuando aprendemos a mirar, toda la naturaleza, todo el mundo es nuestro maestro. ¿Sí? Cuando aprendemos a mirar. Entonces tenemos que aprender a reconocer las señales. Yo esto se lo he dicho un montón de veces y se lo voy a volver a decir ahora. Todo lo que llega a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestros sentidos, por algún motivo llega. Por algún motivo llega y es para darnos señales. No es coincidencia que justo en tal momento leíste tal post en Facebook. No es coincidencia que justo te recomendaron una canción y la canción tenía un mensaje para ti. No es coincidencia que tomaste un libro y lo abriste en una página que no era y lo que estaba ahí era para ti. No es coincidencia que tenías que coger entre muchos libros y justo fue ese el que tomaste. No es coincidencia que fue con esa persona que te escuchaste. No es coincidencia que esa persona te habló justo en el momento que tú necesitabas que te dijeran algo. No es coincidencia que miraste y viste el sol, o un árbol, o un pájaro, una hoja. Las señales están siempre ahí. El creador siempre nos está hablando. Siempre nos está hablando. Solo tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a mirar para ver las señales. No voy a seguir hablando de eso, sino me voy a inspirar y no voy a ir nunca al Zohar. Vamos a ir a ver el Zohar, ¿sí? La porción de esta semana. ¿Sí? La porción, el párrafo de esta semana del Zohar es el verso 30, ¿cierto? Porción del Zohar Vayikra, verso 30. Y esto vamos a leerlo como siempre, ¿cierto? De derecha a izquierda. Vamos a tomar unos segundos para concentrarnos, para conectarnos con esta energía, ¿cierto? Que nos propone, que nos promueve el párrafo del Zohar. Y leemos todos juntos. Ijlu re'im shetu besichru dodin. Kol inon diletata bekulehu anpin kulehu. Itbarhu itzanu had ilein. Itbarhu leila. Uvma mitbarhan umitbasman kulehu berreja de Corbana. Leemos en castellano, dice: coman, oh amados, beban y disfruten, queridos,
refiere a todos esos niveles inferiores y todas las ramificaciones, las cuales son bendecidas y sostenidas cuando éstas, Zeerampin, son bendecidas en lo alto. ¿A través de qué son ellas bendecidas y satisfechas? Completamente por el aroma de los sacrificios. ¿Sí? Eso es, perdón, me cambié de chispa. Entonces, es bastante complejo lo que dice este texto, pero muy interesante porque habla de los korbanot. Esto es muy importante, por eso escogí este verso. Porque habla de los korbanot, ¿cierto? De lo que dijimos de las ofrendas. De hecho, acá arriba, les voy a mostrar acá arriba. Aquí, ¿cierto? Aquí, ¿sí? Esta palabra que está marcada ahí, que acabo de marcar en el texto del Zohar, dice de korbaná, en arameo, que es de los korbanot. Y aquí voy a marcarla con más precisión, la palabra korban. Es esta que está aquí. Sí, esta palabra es la palabra korban. La palabra korban, si uno suma el total de sus letras, antes de que vamos al Zohar, tenemos que esta vale 100, la Kof vale 100, la Resh vale 200, entonces tenemos 300, ¿sí? La Nun vale 50, tenemos 350, y la Bet vale 2, tenemos 352. Si sumamos el 3 más el 5 más el 2, nos da un total de 10. 10. Y el número 10 es la letra Yud, ¿sí? La letra Yud. Y la letra Yud, ¿cierto? Que es la letra más pequeñita del Aleph Bet, ¿cierto? La letra Yud es... ¿Dónde hay una letra Yud? Aquí hay una. La letra Yud, ¿cierto? Es la letra más pequeñita del Aleph Bet. Y además representa la dimensión de Atzilut, el mundo de Atzilut, ¿cierto? Este que está acá. O aquí hay unas cosas de la clase anterior que no nos... Aquí, acá. Se fijan que acá arriba hay una Yud. ¿Cómo se hace esto? Acá. Aquí está la Yud. Es la dimensión de Jochma, del árbol de la vida. ¿Sí? La Yud, entonces, los korbanot, ¿cierto? Las ofrendas de las que estamos hablando, nos conectan, ¿cierto? Cuando las hacían en el templo, se hacían, nos reconectaban. ¿Se acuerdan que dijimos que Lekarev, el Corbán, nos acerca? ¿A qué nos acerca? A Jochma, al Padre. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada? Que en las oraciones nos comunicábamos con el nivel interior que llamamos el Padre, que era este nivel de Jochma. Bueno, los Korbanot hacen lo mismo, nos acercan a ese nivel. Pero vamos a ver aquí que pasa algo mucho más interesante con los Korbanot. Vamos a borrar estas rayitas y vamos a volver a la anterior. Aquí estamos entonces. Dice, el texto parte citando Cantar de los Cantares y dice, dice, coman, oh amados, beban y disfruten, queridos. Entonces aquí hay una invitación, ¿cierto? A los seres humanos, ¿cierto? Que estamos acá presentes, a quien quiera que esté leyendo el Zohar, está una invitación a comer, beber y disfrutar. ¿Mm? Comer, beber y disfrutar. Comer, beber ya son unos disfrutes en sí, pero el disfrutar es como una cosa más amplia. Disfrutar, el placer. Y luego dice que este verso nos quiere hablar de algo particular que ocurre en los mundos cósmicos, que es lo que quiero explicar acá. Dice que este verso se refiere a todos estos niveles inferiores y todas las ramificaciones, o sea, a los mundos inferiores también, a la parte inferior de cada mundo y a sus ramificaciones. Las ramificaciones terminan en el ser humano mismo, ¿cierto?
aunque el Ravashklar dice que aquí se refiere particularmente a los niveles bajos de los mundos superiores, las partes que se conectan con nosotros de los mundos superiores, las cuales dice que son bendecidas y sostenidas cuando Zeir Anpin son bendecidas en lo alto. Esto es raro y sé que es difícil de explicar, y por eso tengo también en este oh, perdón, esto no era, algo pasó mal ahí. Por eso tengo en esta presentación el árbol de la vida, porque vamos a necesitar volver a explicar algo, ¿sí? Algo súper interesante. Dice aquí, ¿cierto? El texto nos está diciendo que los mundos, ¿cierto? O sea, las dimensiones inferiores se alimentan y son bendecidas cuando Zeir Anpin es alimentada y sostenida. Eso dice el texto, ¿cierto? Dice, todos esos niveles inferiores y todas las ramificaciones, las cuales son bendecidas y sostenidas cuando estas, Zeir Anpin, son bendecidas en lo alto. ¿Qué es Zeir Anpin, cierto? Lo hemos visto más de una vez. Zeir Anpin es, me equivoqué, todo esto que está acá. Este es Zeir Anpin, ¿cierto? El mundo de la formación es el mundo donde se va desarrollando y diluyendo la luz hasta que llega a nuestro mundo, y en nuestro interior es el mundo emocional, pero aquí está hablando a nivel cósmico. A nivel cósmico es el mundo que está justo sobre el nuestro, el mundo donde son influenciados los astros, los ángeles, los días de la semana, etcétera, etcétera. O sea, es el mundo del cual recibimos directamente nuestra influencia. Pero ahí dice que cuando este mundo, ¿cierto? Este mundo, Zeir Anpin, es alimentado y sustentado, alimenta ese mismo mundo a la vez a unas dimensiones inferiores. Pero las dimensiones inferiores a las que se refiere, el Ravashklar explica que son dos cosas. Primero, son la dimensión inferior de Binah, la dimensión inferior de Jochma. ¿Por qué? Sé que es medio complejo esto, pero es importante entenderlo para entender el punto final de esta clase. Dentro de cada una de las 10 sefirot y de los 5 mundos, existen las 10 sefirot y existen los 5 mundos de forma fractal, ¿cierto? O sea, que por ejemplo, dentro de Binah existe también Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al decir los mundos inferiores de cada mundo, se refiere al nivel más bajo dentro de ese mundo, aunque sea un mundo muy alto. O sea, se refiere en verdad a Malhut. Dentro de Jochma hay 10 sefirot, y acá dentro, ¿cierto? De Malhut hay 10 sefirot, y esas sefirot, ¿cierto? Tienen aquí, por ejemplo, aquí dentro está Malhut. Ese color no se nota, vamos a ocupar otro color mejor. Vamos a ocupar el color verde. ¿Sí? Aquí hay un Malhut, aquí también hay un Malhut, y aquí cada una de estas también hay un Malhut, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos Malhut. Y Malhut es la parte inferior de esas dimensiones. Ahora, nosotros en nuestro interior también tenemos 10 dimensiones y tenemos también Malhut. ¿Qué pasa entonces? Cada vez que nosotros conectamos, ¿cierto? Desde el mundo físico, porque estamos hablando de los korbanot, estamos hablando de los sacrificios que eran físicos. Cada vez que hacemos una acción física consciente, o sea, con ideas claras, pensamientos claros, nuestra emoción involucrada, o sea, lo que haría un cabalista, un estudiante cabalá, ¿cierto? Una persona que quiere estar consciente. Por ejemplo, voy a comer, antes de comer, ¿qué hago? Recuerdo, voy a comer, tengo que bendecir, bendigo, lo como conscientemente, lo disfruto. Están implícitos todos mis grados del alma. Quiere decir que, aunque yo estoy en Malhut, en el mundo material, estoy siendo influenciado y estoy en conexión con Jochma en su nivel de Malhut, con Binah en su nivel de Malhut, con cada una de las sefirot emocionales en su nivel de Malhut. O sea que ninguna acción física hecha de manera consciente, ¿cierto? E incluso podemos decir que inconsciente, eso es lo que no nos damos cuenta, no crea una influencia directa en los mundos superiores. Los influye, se conecta con ellos, nos
nos acerca y nos mueve a ellos. Pero el texto, y vamos a volver al texto del Zohar, habiendo dicho esto, espero que haya quedado menos claro lo que quise explicar. Dice, todos los niveles inferiores y todas las ramificaciones son bendecidas cuando estas, o sea, Zeirampin, son bendecidas en lo alto. O sea, Zeirampin, las dimensiones intermedias, reciben una influencia, esa influencia, plum, bendice a todas las ramificaciones, o sea, la parte inferior de la Sefirot y a todo el sistema, ¿cierto? Cuando es bendecida. Pero luego el texto nos dice, ¿a través de qué cosas son ellas bendecidas y satisfechas? O sea, ya sabemos que Zeirampin bendice a las dimensiones superiores, las ilumina, las despierta, las conecta, y bendice a todas las ramificaciones del sistema. Pero ¿de dónde saca Zeirampin esa luz, esa energía, para compartirla y bendecir a todas las demás bendiciones? El texto nos dice completamente por el aroma de los sacrificios, de los korbanot. En arameo el texto dice ahí, Kulehu, vamos a marcarlo aquí, Kulehu berreija de Karban. ¿Cierto? O sea, totalmente por el aroma de los korbanot. Y esta parte es la parte clave porque esto tiene que ver ya con nosotros, con nuestra vida personal y con lo que podemos llevar a nuestra práctica personal diaria. ¿Sí? No hay korbanot, entre comillas. No hay un templo físico en Jerusalén o en el desierto donde podamos ir y llevar nuestros animalitos a que los inmolen y los sacrifiquen para generar esta cercanía. Entonces alguien podría decir, bueno, si no hay sacrificio, entonces no hay energía para alimentar a Zeirampin, y entonces si no hay energía para alimentar a Zeirampin, entonces quiere decir que Zeirampin no recibe esta energía, y por lo tanto los mundos no son bendecidos. Eso es lo que tendríamos que entender. Pero los cabalistas nos vuelven a recordar y nos dicen, recuerda que lo que está en la Torá no es solamente literal, hay algo más profundo detrás, algo más profundo. Y el primer nivel de esta profundidad tiene que ver con la clase pasada, lo primero. Está escrito en el Talmud, Korbanot se tefilot. O sea, los Korbanot son oraciones. Ok, hoy día no hay un templo, pero hoy día puedo rezar, como hablamos la semana pasada. ¿Cierto? Dijimos que al rezar hacemos 4 correcciones. Espero que lo recuerden de la clase pasada. Y esas conexiones nos conectan, ¿cierto? No se elevan. Entonces, aquí aprendemos algo más. Cuando rezamos, entendiendo que el rezo, que la oración, es una acción consciente, es un tipo de korban, entonces se genera energía para Zeirampin en nuestro interior, para nuestro mundo emocional. ¿Sí? Se genera. Y eso alimenta, pum, influencia en los mundos superiores. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. O sea que la oración es un tipo de korban. O sea, si yo quiero alimentar a Zeirampin, al mundo cósmico de Zeirampin, al mundo interior de Zeirampin, para que el resto del sistema sea alimentado y llenado de luz, ¿cierto? De abundante luz, tengo que rezar. Tengo que rezar entendiendo que el rezo puede ser un korban. Pero además de todo lo que ya vimos en la clase pasada sobre las oraciones, para poder entender, o sea, para que nuestra oración sea realmente un korban, tiene que cumplir con una condición. O sea, siempre una oración puede ser un korban, pero para que cumpla estrictamente con eso tiene que cumplir con una condición: el horario. Los korbanot se ofrecían en ciertos rangos horarios. Estaba el korban de la mañana, que tenía que ver con tomar la naturaleza del ser humano, que estaba dormida todavía, despertarla y disponerlo para el día, que esa se hacía desde el amanecer. Se podía hacer desde el amanecer hasta el mediodía, o sea, 6 horas más o menos, desde el amanecer hasta el mediodía. Por lo tanto, sería una buena hora en ese horario tener un momento de plegaria, de rezo. Bueno, los que tienen la costumbre ya de hacerlo con el siduro o algo así, seguramente lo hacen. Y la segunda, que era en la tarde, era de Minjá, era desde el mediodía hasta el atardecer.
Sería el segundo bloque en el que nosotros podríamos hacer una plegaria que funcione como un corbán. Aquí quiero decir algo importante. El texto no dice que lo que genera esta energía que alimenta y satisface y bendice las dimensiones superiores, no dice que esa energía sea el corbán, sino dice el aroma de los corbanot. Dice verreija de corbana. Y la palabra reija en hebreo es la palabra ruach. La palabra ruach. ¿Y qué es la palabra ruach? El espíritu. ¿Sí? La emoción. Entonces, ¿qué es lo que realmente genera que se active en el mundo cósmico y en nuestro mundo interior emocional una energía que nutra todo nuestro sistema? La emoción con la que hago la acción. O sea, cuánta conciencia puse, cuánto me conecté con la acción que quiero llevar a cabo, que entonces al hacerla se activa en mi interior y se alimenta mi sistema, y ese sistema nutre todo el resto de mi sistema. Impresionante me parece esto. Entonces, ¿de qué depende? De la emoción. ¿Y la emoción de qué depende? Del pensamiento. Y el pensamiento de la idea. Por eso hemos dicho, cada vez que vaya a rezar, o cada vez que vaya a decir, a declarar algo que quiere hacer, o cada vez que vaya a hacer una acción consciente, antes de hacerla, tómese unos segundos para pensar, para reflexionar, para internalizar lo que quiere hacer. Todo lo que tiene que hacer tiene que tener un porqué, tiene que tener una razón de ser. Y esa razón de ser va a crear la emoción de ser. Y esa emoción es la que va a hacer que la acción active, además del mundo físico, el mundo espiritual en nuestro interior, nuestro mundo emocional. Y va a hacer que se active esta energía, ¿cierto? Y que nutra todo el sistema. Y fíjense que al principio, además del resto, nos dice otra cosa. Coman, oh amados, beban y disfruten, queridos. O sea, aquí la invitación también, además del rezo, nos dice que el comer, el beber y disfrutar la vida puede ser también un corbán, siempre que lo hagamos con esa conciencia. Comer con la emoción detrás. Cuando comemos nos conectamos con lo que comemos. Agradecemos antes de comer, bendecimos, perdón, antes de comer. Nos conectamos con que lo que estamos haciendo es una práctica consciente para mantener nuestro cuerpo saludable. Al beber lo hacemos, al disfrutar del placer, en el sexo, en el dormir, en el comer algo rico, en el disfrutar de un paisaje, en el descansar, en el conversar, una conversación placentera. ¿Estamos conscientes de que lo que estamos haciendo es una práctica que puede ser una práctica consciente y espiritual? O sea, lo que nos está invitando este texto en primera instancia, de nuevo, es a esto, a entender que cada acción de disfrute, además del rezo, que ya lo dijimos, cada acción de disfrutar, comer, beber, disfrutar la vida, que es algo que tanto nos gusta, puede ser un corbán. ¿Y para qué queremos que sea un corbán? Es para que al ejecutarla de esa manera, con la emoción correcta, no solo lo disfrutemos, no disfrutemos del comer, el beber, etcétera, sino que además disfrutemos de esta creación o manifestación de energía, de nutrición espiritual que se va a dar en nuestro sistema y que va a nutrir, como dice ahí, todos los niveles inferiores, o sea, nuestro mundo material y todas las ramificaciones y los puntos bajos de nuestro intelecto, o sea, cómo mi intelecto lo lleva a la práctica, cómo mis pensamientos los llevo a la práctica, cómo mis emociones las llevo a la práctica. Vamos a tener luz, vamos a tener claridad de qué hacer. Creo que esta parte es muy contingente. Y por eso creo que es muy práctico también lo que estamos hablando, que es importante considerarlo. Si somos capaces de tomar la conciencia, de poner la idea, los pensamientos, las emociones en la disposición de nuestras acciones, comer, beber, disfrutar, y además en el rezo mismo, vamos a estar activando una energía que no se está activando en nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer esta energía? El Ekarev nos va a acercar al sistema divino. Pero además de eso, va a generar lo que se llama en hebreo shefa, abundancia espiritual, una nutrición espiritual.
que es de la cual depende que se nutra y se sostenga y se mantenga todo nuestro mundo. Me acuerdo la primera vez que escuché a Rav Daniel Gierenman decir: el sustento de nuestras vidas no depende de nuestro trabajo, sino que depende de cuánto shefa, de cuánto sustento espiritual somos capaces de bajar. No lo entendí. Soy honesto, la primera vez que escuché esa clase no lo entendí. Decía, pero ¿cómo voy a bajarlo si no trabajo? O sea, tengo que trabajar. Sí, el trabajar es parte de ganar el mérito para bajarlo. Pero esa luz, ese shefa espiritual, esa influencia, esa nutrición espiritual, va a venir de cuán conscientes son mis acciones. O sea, de cuán similar a un corbán es cada acción que hago en mi día. Hoy que la mayoría de nosotros, si no todos, estamos encerrados, ¿cierto? Estamos confinados en nuestras casas. Tenemos que dedicar tiempo a hacer cosas. Hay quienes trabajan remotamente, hay quienes, por supuesto, comen en sus casas, beben en sus casas, duermen en sus casas, conversan en sus casas, experimentan, disfruten y acciones constantes. Es un excelente momento para empezar a convertir en un hábito esto. Cada cosa que voy a hacer, tomar la conciencia. Esto que voy a hacer podría ser un corbán. Esta acción, por mínima que sea, me voy a comer un pancito, me voy a tomar un tecito. Esta acción, por más mínima que sea, podría convertirla en un corbán, en una acción que me acerque a lo divino, que me apegue a lo divino, para aquellos que hablan de la necesidad de estar apegado a lo divino, y además que me nutra espiritualmente, que haga descender, ¿cierto? Que haga activarse en mi interior, shefa, abundancia espiritual, y que por lo tanto también como consecuencia genere y manifieste la abundancia, la nutrición y el sustento que yo necesito. Tenemos que entenderlo, nuestro sustento, nuestra abundancia, tanto física como material, como económica, como espiritual, no depende del trabajo, depende de cuán conscientes somos en nuestras acciones y de cuánta nutrición espiritual logramos hacer descender a medida que actuamos a diario de manera consciente. Ese es el llamado a este texto. Los korbanot los podemos llevar a cabo todos los días con nuestras acciones conscientes. Tenemos que tomar la decisión, tomar la conciencia y va a estar hecho, independientemente de donde nos encontremos. Vamos a hacer una pequeña meditación antes de terminar, para que podamos integrar esto que acabamos de aprender. Les voy a invitar a que donde quiera que se encuentren cierren sus ojos un momento. Tomen conciencia de sus cuerpos, tomen conciencia de la situación en la que están, de la posición en la que se encuentra su cuerpo. Inspiren profundo para tomar conciencia de su respiración. Permítanse disfrutar por unos momentos de estar así en silencio. Volvemos a inspirar para integrar el conocimiento adquirido. Recordamos las ideas estudiadas. El mundo constantemente está dando señales que podemos seguir. Tenemos que aprender a verlas y a mirarlas. Además recordamos que los korbanot nos acercan al Creador y nuestras acciones diarias, en especial las oraciones y las acciones placenteras, pueden convertirse en korbanot, en acciones que nos conecten espiritualmente con los mundos superiores. Inspiramos profundo una última vez para integrar todo este contenido de nuevo, para que podamos llevarlo a cabo en nuestras vidas. Lo retenemos y disfrutamos por unos momentos y liberamos lentamente. Cuando estemos tranquilos, abrimos nuestros ojos.
Espero hayan disfrutado la clase. Espero hayan sentido la conexión en su interior con este contenido de la meditación. Por favor, no se olviden, la gente que está en la escuela de secretos, no hay clase este miércoles porque tenemos luna nueva de Aries. Esto va para todos. Luna nueva de Aries. Año nuevo astrológico. Es muy importante que se inscriban. Inscríbase pronto para poder recibir la conexión ese día, porque además, como es una fecha especial, les vamos a mandar un correo, ¿cierto? Igual lo voy a comentar ahora, pero voy a mandar un correo de que intenten ese día para la luna nueva tener preparado desde antes, ojalá vino en su casa, si es que tienen, sino algo rico para beber y algo rico para comer, para que podamos, aunque sea a distancia, celebrar el reinicio del año astrológico, conectarnos con la energía del reinicio del año astrológico, y que creo que lo que acabamos de aprender hoy, que es algo totalmente nuevo, pero totalmente práctico, podemos empezar a aplicarlo con mucho más sentido ahora que el año astrológico está recién empezando. Les agradezco mucho por haberse conectado, espero que hayan disfrutado de la clase, espero que hayan disfrutado de la meditación. Recuerden que tenemos que bajar este video, subirlo a YouTube para mandar el video durante la tarde, en 2 o 3 horas más. Les va a llegar el link con el video para que lo vuelvan a ver si así lo desean. Les mando un gran abrazo, los echo de menos verlos en persona, pero estamos aprendiendo de esta experiencia, ¿sí? Que estén muy bien, hasta pronto.